Los cementerios estaban por lo general situados junto a las huacas. Los antepasados de los incas. Descubrimiento de la cultura moche en Perú. En las llanuras de la costa norte abundan las antiguas edificaciones de barro erosionadas por el transcurso del tiempo. Suelen estar en suaves pendientes o en el centro de los valles donde floreció una agricultura muy desarrollada a partir de sistemas de regadío canalizado. Durante el primer milenio antes de Cristo, una forma de arte y cultura religiosa se extendió por gran parte del Perú. Hoy la conocemos con el nombre de Chavín. Se extinguió en torno a la época en que comenzó el nuevo milenio y a partir de entonces empezaron a desarrollarse diversas culturas de ámbito regional. Entre ellas se cuenta la cultura moche. Las grandes edificaciones de aquella época fueron las pirámides del Sol y de la Luna, construidas en el Valle de Moche, elaboradas de forma compacta con millones de ladrillos o bloques de adobe y supuestamente con el trabajo de miles de seres humanos. Las paredes de las huacas en ocasiones eran adornadas con pinturas. Se accedía al interior por la entrada principal a través de rampas muy apropiadas para el paso de procesiones. Las antiguas culturas del Perú no conocían ni la rueda ni el transporte sobre cabalgaduras. Esta es la maqueta de una huaca. Se cree que sobre las plataformas escalonadas se asentaban las viviendas de los sacerdotes. Una incalculable cantidad de figuras y objetos de cerámica, la mayoría piezas de carácter funerario, han sido sacadas a la luz por excavadores ilegales y después vendidas a coleccionistas. Esta colección pertenece a José Casinelli. Las figuras de la época moche son como un libro ilustrado que informa sobre muchos aspectos de esta cultura. Aunque, como se trata de piezas aisladas, falta algo tan importante como los nexos de unión. Entre la increíble variedad de objetos que existen, esta nos ilustra sobre la semejanza de las costumbres de aquella época con las tradiciones que aún permanecen vivas. Hasta la llegada de los colonizadores, en Perú solo se conocían como animales domésticos las llamas, los patos y los perros de caza. En la costa norte ya no hay llamas. Tal vez por algún motivo nunca pudieron ser criadas en esta región. Pero podemos asegurar que las llamas hacían el trayecto que separa las montañas de las costas. Hay miles de figuras de cerámica con representaciones cargadas de erotismo. Formaban parte de la dote que se otorgaba a los muertos para que no fuesen al otro mundo sin el universo de lo sexual. ¿Formaban parte de la propia educación sexual? ¿O eran solo recipientes utilizados para beber en fiestas y orgías? La escenificación de una curación mágica con figuras de cerámica antiguas, tal y como es habitual en cualquier lugar del país. Bien nombrado, bien contado, bien trabajado, pero a tus vistas y a la ciencia y al pensamiento y al corazón. El curandero realiza su trabajo con objetos simbólicos y con la ayuda de varios hombres.
Las drogas juegan un importante papel en estas ceremonias. Las figuras que representan mutilaciones son muy corrientes. Parecen malformaciones de nacimiento, castigos o quizá la consecuencia de un desmesurado consumo de drogas. La mesa colocada entre el curandero y el paciente está repleta de símbolos mágicos. Al paciente le acompañan sus familiares. La terapia se realiza por medio de una droga extraída del cactus de San Pedro que activa la visión del llamado tercer ojo. La droga se vierte en una especie de copa que es la concha del molusco Spondylus venerado en la antigüedad. Fue traído a esta región desde muy lejos, puesto que solo se cría en las costas de Ecuador. El curandero, tras ingerir la droga, con el susurro de monótonos salmos, ruega a los espíritus y santos cuyas imágenes tiene ante él para que acudan en su ayuda. Los ayudantes del curandero absorben, por así decirlo, el mal de la paciente ingiriendo la droga por la nariz para expulsarla a través de la secreción de la mucosidad nasal. Este procedimiento tiene como fin la purificación del paciente. El proceso completo dura varias horas, a veces días y noches. La mesa sustituye al altar que el antiguo sacerdote tenía en el templo. Cada curandero trabaja con figuras y símbolos propios. Esta es una representación de la vagina y simboliza problemas de carácter sexual. Cada objeto tiene un significado, lo mismo que las figuras empleadas por sus antepasados en las huacas. La mesa tiene 3 zonas bien definidas. A la izquierda, la negativa, con los símbolos del mal. En el medio, el santo patrón a quien invoca el curandero. Y a la derecha, la zona curativa, con los símbolos de la fe católica adaptados a este universo mágico e invocados con ayuda de las maracas. La vida florece en los valles húmedos de la franja desértica de las costas de Perú. Las frías corrientes influyen en el clima produciendo nieblas en la costa sin precipitaciones dignas de consideración. A cambio, estas corrientes traen consigo abundantes bancos de peces. Los antiguos templos sagrados, como el de Pacatnamú, se construían en los límites del valle para no ocupar las tierras de labranza. En la costa se han encontrado muchas figuras de la época moche que representan a pescadores. Para pescar utilizaban botes construidos con cañas. También los emplearon para el transporte de carga. Este barquero está de pie sobre algo que parece un fajo. Las canoas de junco aún se utilizan para la pesca en muchos lugares. Los pescadores las llaman caballitos.
canciones allá para cantar, canciones allá para bailar. Una casa de pescadores en el valle de Chicama, al lado de una huaca. En ella vive doña Elvira, una señora con 64 años de edad. Su marido murió hace 4 años, dejando una numerosa familia. 14 hijos, 44 nietos y 8 bisnietos. Todos viven de la pesca. ¿Cuántos de los chicos están con usted aquí en la casa? Aquí tengo 4, 3 mujeres, un hombre. Sí. ¿Y son ellos que van a la pesca? Sí, pues, sí. ¿Y usted mismo también pesca? También le ayudo a mis hijos a la pesca, al marisco también. Sí. Usted vive aquí cerca de una huaca antigua. Su esposo, sus hijos nunca hicieron la huaquería aquí. No, nunca, amigo. Yo cuando hemos vivido con mi esposo acá, esa huaca estaba sanita, no había nada de pozos. Sanita. Después vinieron ya los huaqueros a cobar. Y ahora está todito pozo, nomás toda esa pampa. Era sanita así como acá. Y pues mi esposo nunca se preocupaba en los huacos, lo corrieron pues, la primera vez que fue. Y ahí ya no, hasta que murió. Sí. ¿Su marido también pescaba con el caballito? También, sí, también. Él entendía bastante con el caballito. Sí, entraba fuera al alta mar con el caballito a tender sus redes. ¿Y cómo pasaban las olas? Ya la costumbre, pues parado. Él manejaba parado con su, como le llaman, tenía una tabla y con ese manejaba. Paradito andaba él. En cambio mis hijos, no, pues ninguno les ha gustado. No les ha gustado así en caballito. Entran, pero acá a la orilla nomás. Huacas y cementerios han sido hollados durante siglos por ladrones de tumbas, como el Valle de Chicama, que hoy parece un paisaje lunar. Los buscadores de objetos antiguos excavan esta tierra seca y polvorienta que apenas recibe agua de la lluvia. En Perú se les conoce con el nombre de huaqueros. Son buscadores de huacos, figuras y recipientes funerarios de la antigüedad. Trabajar bajo el calor de este sol abrasador no sería posible sin beber chicha o masticar coca. Hoy no resulta fácil encontrar en plena faena a los saqueadores de tumbas, y mucho menos conseguir acercarse a ellos, porque son muy desconfiados. En Perú existe una ley que prohíbe la excavación ilegal, aunque no hay otra que prohíba la propiedad privada de objetos antiguos. Un comprador solo tiene que inscribir el objeto en el registro estatal para convertirse automáticamente en su propietario legal. La miseria que padece el pueblo y la cantidad de implicados en estas actividades hace poco menos que imposible un control policial severo. Con una madre a veces si las madres son malas lo botan a uno en su casa por algo, ¿no? Yo mandé cambiar a Bolivia, de Bolivia mandé mudar a Colombia, de Colombia al Brasil, estuve en Sao Paulo. De ahí de Sao Paulo me vine, estuve trabajando en el CIMA en Lima. Dígame, nosotros hemos oído que especialmente durante la Semana Santa la gente vaquea mucho porque creen que los vascos salen afuera. No, es una superstición es. Una superstición, y ellos no que, por ejemplo, yo me he venido hoy día porque me se presentía por algo bueno. Yo me he sacado esas piezas y pensaba irme para allá a sacar esas, porque ahí hay un cajón así, de un metro y medio cuadrado será. Hasta los muertos están llenecitos ahí. ¿Entero? ¿Y sabe qué? ¿Por qué quiero ir a darle vuelta? Porque tiene chaquiras. Cañón viene. Pero todavía hay gente tiene láminas de oro, tiene lo que ya le he dejado descubierto toda la plataforma, el adobe, todito le he sacado, las cabezas están apareciendo como chumas. Yo desde que he venido le he dejado ahí, le he visto, no lo han tocado nadie. Nadie lo ha tocado.
Que el Simón casi muy poco le dan valor. Lo que a mí me gusta es sacar cosas que valgan la pena. Por ejemplo, allá hay unas cantarías que tienen culebras, tienen dragones toda la vuelta. Yo agarro, saco puros figuras y el resto lo sepulto adentro, lo tapo vuelta con tierra y queda. No creo que se nos mate solo, ¿eh? De repente está por ahí el otro. La excavación ilegal acarrea el problema de que el huaquero suele destruir todo lo que no considera apropiado para la venta. Hace desaparecer muchos testimonios que servirían para relacionar los objetos dentro de un determinado contexto global. Si no lo tiene, ahí lo tiene en la cabeza o en las patas. ¿No estará enterrado con chicha? De repente. De repente tiene chicha. ¡Uy, bandido! Ahí está, al fin cayó. Está roto. Por ahí cerquita va a estar ¿cómo se llama el plato? El intenso calor descompone los restos de los cadáveres y de los objetos desechados. En este campo de tumbas antiguas se encuentra el actual cementerio del pueblo de Zipán. En él está enterrado un huaquero que murió en abril de 1987 en un enfrentamiento con la policía. Sus hermanos y él habían descubierto un fabuloso tesoro en el interior de la llamada Huaca Rajada, cerca de Zipán. De una u otra forma, todo el pueblo sacó provecho del hallazgo. El rumor del descubrimiento se extendió como la pólvora. Cuando la autoridad competente acudió al lugar, las pocas piezas que quedaban fueron trasladadas al Museo de Lambayeque. Durante cierto tiempo no se supo el paradero de gran parte del tesoro de Huaca Rajada. Pero cuando un año después llegamos a Perú, ya se sabía que un coleccionista de Lima era el propietario legal de muchas de las piezas desaparecidas. Hicimos las gestiones necesarias para entrevistarnos con él. Nos sorprendimos cuando, después de recibirnos, nos mostró sin ningún reparo las piezas adquiridas, contándonos sus teorías sobre las mismas. Bueno, esa es la parte arqueológica de la colección. Selección muy lograda, después de haber vendido 3 colecciones, casi íntegra, para retener lo mejor, lo más positivo, lo más clásico y lo más entero para el país. En un principio me he dedicado exclusivamente a reforzar la arqueología peruana respecto a las otras partes de América en el mundo. Bajo ese concepto he buscado yo mismo los lugares donde, por su situación geográfica, consideré que los habitantes habían escogido ese lugar. Ahí, en compañía de huaqueros, tratamos de ubicar una pirámide, unos cerros, donde por el panorama que nos presentaba podemos entender que la emotividad del pueblo se desarrolló, sobre todo artísticamente, a favor de los dioses. Parece que usted tiene una teoría, según había en los tiempos antiguos siempre un centro de poder. ¿Usted puede explicarnos un poco? Sí, yo creo que el dios o la fuerza natural que ellos creían era por todo su territorio, si se puede llamar imperio. En ese caso, los jefes que ordenaban eso se distribuían en el territorio que ocupaban por un sector que un individuo podía recorrer en cruz en un día, a manera que bajo su vista diaria dominaba el territorio, favoreciendo el intercambio comercial de la producción local que había en ese. Según sus ideas, la Huaca Rajada también debía ser uno de estos centros de poder. Yo creo que sí, debido a la amplitud y la belleza y la productividad de su valle, asimismo la cercanía al mar y la aglomeración de población debe haber permitido que sí se desarrolle.
se consideró bajo ese aspecto que así fue. De hecho, el gobernante o el cacique o el rey, como lo que queremos llamar, el señor de ahí, debido a la Guajarajado, ha tomado el sitio más bello del valle. Y bajo ese aspecto, ahí se buscó realmente si hubiera su tumba. Y su tumba sí hubo. De los objetos salidos, según los vaqueros, procedieron a ir al fondo lateral de la huaca o pirámide. No bajaron del centro, de arriba al centro, sino que lateralmente de la pirámide fueron bajando y llegando a un lado de la cámara del Señor, sin haber tocado ningún otro entierro superior o lateral. ¿Y qué se ha sacado más o Se ha menos? sacado todo lo que ven en esa vitrina y consideramos que la figura del Señor es el hidro de adentro y posiblemente la idea de la cara era de la máscara principales, que conocemos dos hasta el día de hoy. Lo importante o lo que nos llama la atención es los maní o frutos que probablemente pueden haber sido de alguna especie que ya desapareció, se extinguió, no se cultiva más en esa zona. Según lo que yo entiendo, cada uno de ellos rendía culto a algo de la naturaleza y por eso creo que él tomó los maní como su asunto personal, una idea propia de él. Reconócelo, hombre. Llevas 10 minutos hablándole de tu nuevo Citroën AX Top Ten. Ya sabe que te encanta su potencia. Ha reconocido que su equipamiento se merece un 10. ¿Y su precio le parece genial? ¿Qué tal si ahora os dedicáis a disfrutarlo? Citroën AX Top Ten desde 970.000 pesetas. 10 veces genial. Dos tés. Entonces, ¿en qué reinvertimos? En algo con una seguridad total, pero rentable y con liquidez. Definitivamente Letras. ¿Cómo? Letras del Tesoro. No corra y piénselo, porque para 1 millón y a un año no encontrará mejor inversión. Exija Letras del Tesoro, donde invierten los expertos. Tesoro Público. Congestión nasal. Tos. Uy, ¿cómo estás? Estornudos. Dolor de cabeza. Frenadol frena rápidamente los síntomas del resfriado y de la gripe. Frenadol, para seguir la actividad normal. No administrar en caso de insuficiencia hepática. No consuma bebidas alcohólicas ni conduzca o realice actividades peligrosas mientras toma este medicamento. Puede producir somnolencia, ver composición. Frenadol frena los síntomas del resfriado. Con Flora tienes la seguridad de que les estás dando lo mejor. Disfrutarán de su delicioso sabor y de toda la energía, vitaminas, proteínas y valor nutritivo de la leche entera de vaca. Flora, además, resulta un alimento muy sano para todos porque está elaborada con grasa de origen vegetal que ayuda a regular el nivel de colesterol. Caramelos Halls con acción vapor. Despejan y suavizan. Caramelos Halls. Despejan que da gusto. La serie más premiada en los últimos años, La Ley de Los Ángeles, esta noche en la 2. Las piezas precolombinas proceden de la vaquería, pero los vaqueros no dan importancia al contexto en que se encuentran las piezas. Por eso se sabe todavía poco sobre la vida de esas culturas. ¿Cuál es su postura frente a este problema? Yo he presentado más de una oportunidad
a las autoridades para enfrentar ese problema, porque sí es un problema. Y considero que puede estar el historiador, la persona oficial, el representante del gobierno, unos doctores, historiadores en materia, los coleccionistas, que siempre son los que aportan el dinero, y los huaqueros. Los huaqueros son los únicos seres que tienen olfato, tienen sensibilidad y sentido para llegar a la tumba. Hay que añadir que en el Perú jamás se ha descubierto algo en forma oficial. Siempre ha sido trámite huaquería, o instinto de coleccionista, nacionales o extranjero, o huaquero. Por lo tanto, sigo sugiriendo que tiene que buscar el dinero, el apoyo de los coleccionistas, locales si se quiere, en un sentido nacionalista, ¿no? Los historiadores porque, y los arqueólogos porque escriben y hagan todo lo que tienen que hacer, el Estado porque esté representado con sus propios elementos del Instituto Nacional de Cultura, pero el huaquero es infalible. Sin embargo, la autoridad no quiere, porque dice que el huaquero es el representante del saqueo, del contrabando. Más la autoridad es tan deficiente en su amplitud mental que decididamente legisla después del huaquero. Una vez que el huaquero extrae la pieza, en forma no oficial, en forma delincuente, en forma de contrabando, el Estado legisla la operación posterior. Después que el huaquero sacó, yo tengo la pieza, entonces yo me vuelvo propietario de la pieza siempre y cuando la registro en los registros del Estado. Hasta el más espléndido tesoro no tiene valor para la ciencia cuando se desconoce el entorno donde estuvo enterrado, porque solo el emplazamiento es capaz de dar información valiosa sobre la vida y las relaciones sociales. La distribución de los centros de poder y de las colonias del Perú de la antigüedad estuvo determinada por el curso de los ríos que fluyen a través del desierto desde las montañas a las costas. Y aunque ha habido algunos hallazgos hechos por organismos oficiales, nunca han trabajado sobre una tumba que estuviera intacta. Después del hallazgo de los huaqueros de Zipán, el director del Museo de Lambayeque, Walter Alba, comenzó una excavación en Huaca Rajada. Los objetos que consiguió causaron sensación en el mundo de la investigación arqueológica. Los habitantes de la llanura de Huaca Rajada, para quienes la gallina de los huevos de oro había desaparecido, estaban en contra de las actividades de Walter Alba. Hasta llegaron a amenazarle de muerte ante su casa y en el lugar de las excavaciones. Con esta presión psicológica, el grupo de arqueólogos peruanos comenzó la excavación bajo una estricta protección oficial. Alba inició sus investigaciones en el pozo donde ya habían estado los huaqueros antes de determinar el lugar en que haría sus investigaciones. Nos encontramos ahora en la boca del profundo hoyo hecho por los profanadores para sacar la primera tumba que nos diera el indicio para iniciar el trabajo de excavación. Se trata de una excavación bastante profunda, de donde se han extraído una extraordinaria cantidad de objetos de oro que han concitado la atención del mundo científico. Los profanadores, para llegar a la tumba, han perforado toda la plataforma construida íntegramente de adobe hasta localizar aparentemente lo que fue el techo. Pueden apreciarse aquí las vigas que protegían esta cámara. La cámara ha sido totalmente destrozada por el sistema de excavación y podemos apreciar después de una limpieza cuidadosa que abajo existe una disposición cuadrangular que aparentemente podría tratarse de una segunda tumba en el mismo lugar. El sonido es bastante característico de un espacio vacío y esperamos que en el futuro, cuando excavemos, podamos dar algún resultado sobre este lugar. Todo comenzó en el año 1987 en otro lugar. Documentación de Walter Alba sobre el hallazgo. Iniciamos las excavaciones en 4 puntos de la plataforma lateral, donde los buscadores de tesoros no habían llegado. Encontramos un depósito lleno de objetos y ofrendas que debía pertenecer a un sepulcro importante.
Al lado había una especie de corte en la estructura original. Tenía que haber una tumba. A 1,5 metros de profundidad encontramos la primera sepultura. Era de un hombre armado y con los pies amputados. Imaginamos que era una especie de guardián de la tumba. Pronto apareció la silueta inconfundible de un sarcófago. Las piezas de madera estaban unidas con placas de cobre. Era algo que hasta entonces no se había encontrado en Perú. Trabajábamos bajo la protección de la policía y dormíamos en tiendas de campaña junto a la excavación. Comenzaron a aparecer las primeras joyas, espigados pendientes que solo pudieron estar destinados a altos dignatarios. Eran de oro y turquesas. Uno de los 3 pares de pendientes encontrados representa al difunto con todos los atributos de su poder. Una imagen en miniatura del contenido de la tumba. Los 3 pares de pendientes, así como adornos nasales y protectores de la barbilla, también de oro. En la parte media hay una tapa de cobre sobre el difunto y placas cosidas a una tela en torno a una figura central con los brazos en alto. Es una figura que encontraremos varias veces en el sepulcro. El centro de un estandarte tal y como es conocido en las representaciones de la cultura moche. La figura se repite 4 veces más, en tamaño más pequeño, en la parte inferior del estandarte. También podemos ver una de las cabezas. Lleva corona y un adorno en la nariz. Unimos con sumo cuidado los pequeños trozos del pendiente y lo volvimos a colocar donde estaba con fines de orden documental. En el siguiente estrato vuelve a aparecer la figura con los brazos levantados. Enmarcada por una figura cuyas manos se extienden como alas, es un símbolo de poder. También puede verse la primera de las 8 capas de joyas elaboradas con perlas del molusco Spondylus, que solo se cría en las aguas tropicales de las costas de Ecuador. Una prueba de la comunicación entre pueblos muy distantes. En Perú hay oro y cobre, pero no hay turquesas. Provienen del norte de Chile o de Argentina. Una prueba más del intercambio comercial con otros países. En principio disponíamos de poco dinero para realizar las excavaciones. Una empresa cervecera era nuestra única fuente de financiación. Había que extraer una enorme cantidad de piezas pequeñas enterradas en 13 capas. Sacar las joyas hechas con perlas enterradas en capas superpuestas era muy difícil. No disponíamos de medios técnicos necesarios a pesar de que un descubrimiento semejante era inédito en Perú. Trabajábamos sirviéndonos de capas de algodón impregnado en resina artificial. Las perlas estaban engarzadas formando imágenes multicolores y bellos diseños. A medida que las excavaciones iban progresando, llegaban más turistas al lugar. En cada fase había que señalar la situación exacta de las piezas para tener una documentación detallada. En la cabeza y sobre el protector de la barbilla un ojo de oro, parte de la máscara funeraria del difunto. Empuñadura de oro de un cuchillo ceremonial con la figura de un guerrero en acción adornado con plumas. Parte de un collar de cacahuetes de oro y una joya con perlas. Luego encontramos 10 cacahuetes de oro y 10 de cobre. Los de oro a la derecha y los de cobre a la izquierda. Los pies con una especie de sandalias de cobre, quizás solo con fines de carácter ceremonial.
un triángulo de varillas de cobre que sirvió como soporte de un abanico de plumas. Bajo el protector de la barbilla apareció una placa de oro con la dentadura del difunto impresa en ella. 2 hachas rituales, el de la derecha de oro y el de la izquierda de cobre. Una dualidad que se repite constantemente en esta tumba. El oro a la derecha, hacia el este, por donde nace el sol, y el cobre a la izquierda, al poniente. Una muestra de poder sobre la vida y la muerte, sobre la noche y el día. Al ir desapareciendo las cavidades va apareciendo el esqueleto. He aquí las medidas de un primer examen. Estatura del difunto 1,65. Edad aproximada 40 años. Huellas de artritis en la columna vertebral, producida quizá por permanecer muchas horas sentado. Bajo el esqueleto aparece una gran diadema. También vemos parte del cráneo fracturado. La gran diadema, hecha con una lámina de oro, estaba sujeta al casco con varillas de cobre y adornada con plumas. Aún podemos ver las marcas de la corona. Una pequeña perforación delante del lugar donde se encontraba la punta del mango del cuchillo, ligeramente más abajo. En todos ellos se encuentra la divinidad característica. La semejanza de los hallazgos de Walter Alba con los objetos de oro encontrados por los excavadores ilegales permite suponer que Huaca Rajada fue el sepulcro de una dinastía. Cerca se encontraron otras sepulturas. Se trata de personas de la misma edad que el supuesto soberano. Junto a uno de ellos se encontró el esqueleto de un perro. A los dos les falta el pie izquierdo. Lo más interesante es la orientación del cuerpo de los muertos. El del lado derecho está en la misma posición que el soberano, mientras que el otro lo está al revés. Además, el de la derecha llevaba un escudo de cobre. En la cabecera, 2 mujeres sepultadas una sobre otra con las cabezas orientadas hacia el este. A sus pies, una mujer colocada en sentido opuesto. Ninguna de las mujeres tenía más de 20 años. En los nichos había recipientes, restos de alimentos, huesos, figuras de guerreros y muchas cosas más. Dos iguanas, símbolos del mundo subterráneo, un molusco Spondylus, símbolo de la fertilidad, y vasijas con figura humana. Entre los esqueletos de las supuestas víctimas de la ceremonia, de nuevo se hallaron vasijas de cerámica para las ofrendas. Debajo de todo había 2 llamas y un niño de unos 10 años en cuclillas. Contando al guardián, fueron 7 las personas que acompañaron al soberano en su viaje al más allá. Nos encontramos en el depósito del museo, apreciando el conjunto de objetos que forman parte de este fabuloso hallazgo en la tumba de Zipán. 1200 piezas de cerámica que contenían ofrendas de comida y bebidas colocadas para honrar al señor sepultado. Y el conjunto de objetos, ornamentos, vestimentas y otros de metal, oro, plata, cobre, cobre dorado,
que se encontraban como parte de todas las vestimentas y el ajuar funerario sobre el cadáver. Una corona trabajada sobre una lámina de oro, una corona más pequeña, un protector de cráneo también en una placa de oro, las representaciones de los ojos colocados también sobre la faz del cadáver, las narigueras y 3 pares de orejeras de oro y mosaicos de turquesa que sin duda constituyen los objetos de arte mochica más bellos que se conozcan hasta la fecha. Discos de oro de la más fina calidad, parte de un collar representando frutos de maní en un número de 20, un cuchillo ceremonial representando en repujado una serie de escenas guerreras, 2 cuchillos, uno de oro y uno de cobre, con la constante dualidad que se repite en la tumba, 2 sonajeros de oro representando la divinidad mochica del degollador y un protector coxal, una especie de taparrabo de oro que llevaban los guerreros, también trabajado sobre una lámina de oro. Uno de los 8 pectorales de cuentas de espóndilos que se encontraron también como parte de todo el ajuar funerario. Y estas piezas de cobre dispuestas sobre mantos de algodón, formando 2 figuras que representan un personaje con las manos extendidas, aparentemente uno de los símbolos característicos de la tumba de este señor. Finalmente, una corona de cobre dorado, representando también una especie de silueta humana con los brazos extendidos, y al centro la misma representación de este personaje con los puños en alto. La tumba de Zipán constituye sin duda el primer hallazgo científico de una tumba de algún personaje importante del antiguo Perú. Este país de muchos reinos y de muchas culturas, hasta la fecha no se había logrado documentar científicamente la tumba de un personaje importante. Los objetos que hemos podido ver sin duda constituyen la prueba más elocuente de todo el nivel de desarrollo alcanzado por esta cultura, tanto en la tecnología de metales como en la organización social. A través de la excavación meticulosa tendremos que reconstruir toda la organización, el esquema de vida y la organización social de la cultura mochica. La aventura arqueológica en torno a Zipán no ha hecho más que empezar. Ya se han localizado otras tumbas en la misma plataforma que acabarán revelando más secretos de la vida de los mochicas.